Ideas que convergen, perspectivas que transforman. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectiva de ProNatura México. El tema de hoy es cultivo biointensivo y con nosotros se encuentran Naide y Karina. Karina Romero es licenciada en Administración en el área de Mercadotecnia. Cuenta con experiencia profesional en marketing, relaciones públicas y atención a clientes. Hoy en día se desempeña como gerente de servicios y atención a clientes en Exxon, Internet Marketing. En sus ratos libres es editora de la página de internet www.guiaparalasalud.com, que tiene como objetivo orientar a las mujeres dando consejos de salud, belleza, terapias alternativas, fitness y muchos temas más. Su principal pasión es escribir y destacarse como una mujer emprendedora dedicada a su esposo y su pequeña hija. Naide Magos Trejo es ingeniera en agroecología. Cuenta con algunos diplomados de agroecosistemas y ha participado en cursos de caracterización de germoplasma vegetal y ha sido considerada como evaluadora externa de procesos de acreditación de instituciones como Semarnat. Actualmente es responsable del Centro de Educación Ambiental de la Jusco Medio y participa en la implementación de ecotecnias en suelos de conservación del mismo lugar. Naide, ¿nos puedes platicar un poquito cuáles son los problemas de la producción agrícola en la actualidad? Un sinfín, pero finalmente los más importantes o donde se resumen es la falta de recursos. En recursos nos referimos a recursos económicos, sociales, de recursos naturales. En las grandes ciudades, las mejores tierras se están viendo afectadas porque están construyendo grandes edificaciones, grandes manchas urbanas, quedando sepultadas las tierras más fértiles. Por lo tanto, no tenemos ya dónde cultivar. La gente va siendo más cada día, los recursos son menos. La poca tierra que queda en la actualidad, gracias a los grandes monocultivos que se han estado haciendo, las tierras cada vez están mucho más contaminadas, mucho más desgastadas, no se les da tiempo de recuperación, donde los ciclos sean más lentos y ellos se puedan regenerar. Y bueno, pues tenemos este problema, ¿no?, de pocas extensiones donde se puedan óptimas para el cultivo. Karina, ¿cuáles son los problemas o las preocupaciones más bien alimenticias de tu familia? Ok, una de las preocupaciones es que los alimentos que son para la familia muchas veces tienen fertilizantes que pueden dañar su salud. Ese es uno de los problemas que yo veo en casa, y otro es el costo de los alimentos que se incrementa, porque bueno, hay temporadas en que carecemos de algunos y el precio se eleva un poco. Creo que esos son los principales problemas que veo de este lado como familia. El tema del cultivo biointensivo es un tema que nos puede interesar a todos. Vamos a un corte y regresamos. ProNatura México, en un momento regresamos. El tema de hoy. Ahora vamos a conocer la cápsula que va a explicar paso a paso cómo funciona el cultivo biointensivo. Vamos a verlo. La palabra biointensivo se refiere al desarrollo biológico potente del suelo, que es un tipo de agricultura viable para la producción orgánica e intensa de alimentos, en la cual no es necesario utilizar maquinaria ni químicos. Este método tiene sus orígenes en el grupo Ecology Action de John Gibbons en California, Estados Unidos, en la década de los 80 y ahora se usa en más de 130 países. Para llevarse a cabo solo se necesita el esfuerzo humano y algunas herramientas sencillas como el bieldo, el rastrillo y balas. También se emplean insumos como abono, composta, residuos de plantas y semillas. El cultivo biointensivo se enfoca al autoconsumo y en algunas ocasiones a la mini comercialización, que aprovecha la naturaleza para obtener altos rendimientos de producción en un área con poco espacio y bajo consumo de agua. El resultado es una agricultura ecológica que brinda una solución a la seguridad alimentaria familiar, que produce alimentos nutritivos y orgánicos para una dieta completa en el espacio más reducido posible. La técnica es sencilla, pero sofisticada y consiste en diversos principios. Lo primero es elegir el lugar donde colocar el huerto y verificar que el suelo sea adecuado o por lo menos que no haya rocas grandes. El huerto debe orientar
orientarse de norte a sur, es decir, a lo largo, para que reciba la mayor cantidad de luz posible. Hay que cercarlo para impedir la presencia de animales silvestres o domésticos. La tierra se fertiliza por medio de la composta, que puede producirse con los mismos desperdicios orgánicos que se generan en casa. La siembra se hace de una forma en que hay siempre la misma distancia entre cada semilla, de forma triangular, para aprovechar al máximo el espacio y crear un miniclima que favorece al desarrollo de los plantines. Para mantener la fertilidad del suelo, se rotan los cultivos durante el año. De esta manera, se evita el agotamiento del suelo, ya que cada familia de cultivos requiere de distintos nutrientes. El éxito del método de cultivo biointensivo depende de la aplicación de todos sus principios de manera integral para asegurar la fertilidad del suelo y por ende obtener altos rendimientos. Pronatura México. En un momento regresamos. La vaquita marina es una especie mexicana que habita en la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y del Delta del Río. Es considerada el mamífero más pequeño de todo el mundo y se encuentra en peligro de extinción. La mayor amenaza para las vaquitas es la muerte por asfixia, causada por las redes agalleras, ya que ellas no son capaces de detectarlas, por lo que se enredan y ahogan al quedar atrapadas accidentalmente dentro de estas. Una forma de poder salvarlas de la extinción es eliminar las redes de pesca marina y fomentar empleos para los pescadores, con el objetivo de disminuir la sobreexplotación del mar. Un elemento indispensable en la estrategia de protección a la vaquita marina ha sido la aplicación del Programa Permanente de Inspección y Vigilancia, así como contribuir a la conservación de su especie y verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y aplicar políticas de inspección y vigilancia a nivel regional. Acciones. ¿Qué es el cultivo biointensivo? Pues un cultivo biointensivo es un método donde tú optimizas tus recursos que tienes. Es decir, en un pequeño espacio produces lo doble o lo triple que podrías producir en 3 veces la superficie. Ahí produces la misma cantidad y se optimizan los nutrientes, se optimiza el agua, se optimiza el espacio, se optimiza también la parte de mano de obra, porque al ser un espacio pequeño tú puedes manejar mucho más fácil las labores que se tienen que hacer en un cultivo. Ok, y de acuerdo a la ciudad en la que nosotros vivimos, a nuestro clima, a los espacios con los que contamos, por ejemplo en mi caso, que vivo en departamento, ¿cómo se podría manejar? El principio biointensivo se puede aplicar como a muchas realidades. Sabemos que esto responde a diferentes realidades, solamente es ubicar el cómo hacerlo para poder dar respuesta a los diferentes escenarios. Es decir, por ejemplo, si alguien de ciudad vive en departamento, sería complicado proponerle unas camas biointensivas, que es una de las metodologías o de las formas que tiene el método biointensivo. Se propone esta parte de cultivos vertical. En un espacio, en lugar de ser horizontal tu superficie de cultivo, pues lo haces de manera vertical con unas bolsas y bueno, tú estás optimizando el espacio hacia arriba y puedes tener esta parte de alimentos que te estén satisfaciendo de manera pronta, aparte de todo lo que implica que sean orgánicos, no orgánicos, porque hablar de productos orgánicos tiene que ver con una certificación, pero bueno, les podemos llamar productos limpios, productos verdes, biológicos, depende de la nacionalidad, tiene la denominación, pero tú en tu espacio pequeño de ciudad, de departamento, tienes alternativa, que es el cultivo vertical. Para la gente que a lo mejor tiene un pequeño espacio atrás de sus casas, se les propone camas biointensivas, donde en las camas se optimiza en poco espacio, produces tus alimentos y lo haces de manera vertical. Puedes ahí integrar toda la materia verde que sale del día a día de la cocina, que son cáscaras, cáscaras de huevo, todos estos residuos los vas incorporando y vas obteniendo esta forma. Ok, ¿y qué tipo de alimentos, de vegetales son los que podemos cultivar nosotros? Principalmente hortalizas, y estas hortalizas obedecen generalmente a la dieta que tenemos del día a día, es decir, brócoli, espinaca, zanahoria, cebolla, rábano, cebollín,
col, todas estas pertenecen a lo que nosotros le llamamos hortalizas y que generalmente es lo que el grueso de la gente utiliza. ¿Y de qué manera nos puede beneficiar, por ejemplo, como familia o como ama de casa, el tener este tipo de cultivos en casa? Yo la ventaja principal que le veo es salud. Yo les digo, no compren cáncer. Y coman salud. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de los alimentos que adquirimos en el supermercado o en el mercado son no tenemos el control de saber si fueron regados con aguas negras, que es en muchos casos el tipo de químico agroquímicos que se utilizan generalmente son muy residuales y muy cancerogénicos. El traslado de donde se producen a la casa, bueno, es muy largo. En algunas ocasiones pues se congelan y ahí pierden sus propiedades alimentarias. El principal beneficio que yo le veo es la salud, porque en tu espacio, en un pequeño espacio, tú puedes producir tus alimentos, tus hortalizas con una calidad muy buena, libre de agroquímicos y con agua que sabe, con una buena calidad de agua. Y bueno, a partir de esto que te comento, a mí me gustaría saber, a ti como ama de casa, ¿qué es lo que te preocupa cuando tú eliges o prefieres algún tipo de alimento pensando en tu familia? Pues sí, la verdad es que me preocupa mucho de dónde provienen los alimentos, porque precisamente por lo que comentas de que utilizan fertilizantes y aguas negras para el riego. Entonces, este tipo de cultivo pues me es muy interesante para poderlo aplicar y de esta manera poder evitar todo este tipo de problemas y que afectan a la salud de mi familia. Sí, bueno, si tú estás preocupada principalmente por la salud, esta es una muy buena alternativa y tú puedes ir optimizando tus recursos. Después de que tú tenías que pagar por eliminar tu basura o tus residuos, ahora estos residuos se pueden convertir en composta y la composta es muy rica en materia orgánica, muy rica en microorganismos y obviamente va a favorecer los cultivos que tú vas a consumir. ¿Tú te has fijado en alguna ocasión si en las etiquetas vienen algún tipo de riego de post, el sello de kosher o de, no sé, tú te fijas en el etiquetado de los diferentes productos o para ti es importante que haya productos diferenciados que te garanticen la calidad de estos o que tú sepas que te puedan dar opción este punto de partida para decidir qué producto comprar y qué no? La verdad no pongo atención en el tipo de productos que compro. Yo únicamente voy al supermercado o al mercado y compro lo que necesito, pero no he tenido el cuidado de revisar todo ese tipo de detalles. Lo que sí es que he intentado comprar productos orgánicos, pero son muy caros. Entonces, de esta manera, con lo que me platicas del cultivo biointensivo, lo puedo tener en casa, me evito el pagar grandes cantidades. El que llamen orgánicos, bueno, tiene un costo de certificación y eso es lo que eleva en muchas ocasiones el costo del producto. ¿Qué temperatura es con la que se debe de utilizar para este cultivo? Generalmente las hortalizas son plantas muy domésticas. Cada una de ellas se siembra dependiendo de la época del año y de las condiciones. Como es un sistema artificial, por decirlo de alguna manera, nosotros podemos controlar la temperatura. Si tú tienes tu jardín o tu cultivo vertical dentro de tu casa, pues no hay muchas variaciones de temperatura. Entonces es muy probable que la mayoría de las hortalizas las puedas sembrar sin mayor problema. ¿Cómo opera un cultivo biointensivo? Bueno, te digo, hay diferentes alternativas. El método biointensivo, bueno, es esto de producir en pequeños espacios. Uno que tenemos y que podemos mostrar en el centro es el por medio de camas biointensivas. Estas camas biointensivas se hace en un pequeño espacio, en este caso es 3 camas de 1 metro, no pueden ser más de 1,20. ¿Por qué? Porque a la hora de manejarlo tiene que dar nuestras manos y el manejo del cultivo y todas las labores que se tienen que hacer, el largo de nuestras manos los tienen que alcanzar y el largo puede ser del largo del que dispone cada una de la gente que lo va a implementar. ¿Por qué no mejor vamos a una cama que tenemos y te explico cómo se da el proceso? Claro que sí. Tu participación es importante en este tipo de proyectos. Vámonos a un corte y regresamos. Pronatura México, en un momento regresamos. Actívate ahora. Naide, y por ejemplo, a nivel personal y profesional, ¿cuál es tu mayor satisfacción al participar en estas iniciativas? Bueno, estamos enmarcados en un centro de educación y cultura ambiental. Esta nos da la posibilidad de ser un centro también de capacitación. Estamos en un sitio donde tenemos la posibilidad de trabajar con la gente urbana, semiurbana y rural.
Para esto tenemos que brindar diferentes alternativas que puedan obedecer a las necesidades y sobre todo dar herramientas pertinentes de los diferentes contextos. Esta parte en específico de huertos biointensivos o huertos de traspatio nos da la posibilidad, o lo que me queda a mí de manera como muy particular, es poder brindar a la gente que está interesada en la salud, en la economía, a darles algunas de las herramientas para no depender. Mientras uno dependa económica, social y demás, tener esta dependencia crea muchos más problemas de los que creemos. Brindar herramientas para la producción, para saber que no importa que nos cierren las fronteras, las aduanas, que si el libre comercio, diferentes cuestiones socioeconómicas, la gente tenga la posibilidad de decidir si no hay una dependencia. Mientras tú dependas en cualquiera de las formas que hay de dependencia, tú vas a poder decidir y tener tus criterios y poder cuestionar, ¿no? Si hay una dependencia, no lo hay, y es satisfacción más grande que tengo, poder brindar como herramientas a la gente para que no dependa y ella decida pues parte de su vida. Y bueno, te muestro un poco uno de los ejemplos. Esto sí te lo quiero como comentar. Es un huerto de traspatio, es un módulo, pero es un módulo demostrativo. Este módulo lo enmarca como un módulo de capacitación solamente. Por eso es que no son muchas camas, no hay mucha... no es tan grande como lo sería un huerto ya de producción. Esto solamente es una herramienta para la capacitación y brindar esta que te comentaba, una herramienta para que ustedes, como parte de la ciudad, que es de la gente que está en el área conurbada, tengan la posibilidad de conocer diferentes alternativas para producir sus alimentos. Entonces, lo que te comentaba hace rato, me decías cómo es una cama biointensiva o el método biointensivo. Pues bueno, mira, te comentaba el ancho de la cama, que va, esta es nuestra superficie de producción. El ancho es 1 metro, porque si te quieres pasar de aquel lado, a la hora que nosotros hacemos las diferentes labores, nosotros debemos de alcanzar con las 2 manos al cubrir la superficie. ¿Por qué? Porque hay que deshiervar, hay que trasplantar, hay que fertilizar, hay que regar, y todas estas actividades las tenemos que hacer con el ancho que nos da la cama y que tiene que cubrir nuestras manos. ¿Por qué? Porque esta tierra, si tú te das, es muy suavecita. Sí, sí, es muy suave. Esto permite que las raíces puedan tener un mejor desarrollo. Las raíces son como una especie de boca para la planta y es donde absorben los nutrientes. Si nosotros les damos las facilidades a estas plantas para que toda su energía se vaya en producir y no en estar, su energía no se vaya en estar tratando de romper lo fuerte o lo compactado que puede estar el suelo, entonces ellas nos van a dar una mejor producción. Y la idea en una cama es que tú cuides que sea diversa, porque si tú tienes un monocultivo te va a llevar a un problema de plagas y enfermedades. Si tú tienes una diversidad, eso te baja la incidencia, por lo tanto no vas a tener que usar agroquímicos, aunque parece redundante, de síntesis química. De estos generalmente son lo que te comentaba, cancerogénicos, y al evitar que tengas problemas, pues no los vas a tener que usar. La forma en cómo están acomodadas también tiene un propósito. Y aproximadamente en esta cama, ¿cuántas especies se pueden cultivar? La cantidad de especies tú decidas. Para eso tenemos cursos de capacitación donde les explicamos cómo pueden acomodar las diferentes especies, cuál es la optimización y sobre todo también cuáles son tus gustos personales, porque bueno, pues habrá quien a lo mejor no le guste la espinaca y bueno, podemos ayudarles a hacer su arreglo, cómo va a quedar finalmente su cama de acuerdo al tipo de especie, al gusto y a los recursos. ¿Y aproximadamente qué tiempo es el que se lleva en una hortaliza crecer? Bueno, pues van en promedio, que eso es muy riesgoso decirlo, pero bueno, en 3 meses podríamos hablar, porque hay de 2 meses, hay de 4 meses, 6 meses, sí depende mucho, pero exactamente esos diferentes tiempos también nos ayudan a tener el arreglo de la cama. Es decir, a lo mejor ahorita en esta etapa del cultivo no se hacen competencia, pero ya en 2 meses van a empezar, pero no importa. ¿Por qué? Porque mientras uno lo sacas por ejemplo el rábano, te sigue creciendo la lechuga. Es importante que sepas como el cultivo de cada uno, el manejo que requiere, los tiempos, para que puedas hacer una buena planificación del cultivo. Y en este caso, por ejemplo, la composta, ¿cómo se aplica?
La composta es después de un proceso y tienes finalmente el producto, bueno, se incorpora en la parte más superficial de la cama, que generalmente es donde está la raíz. ¿Por qué? Porque la composta nos va a dar primero estructura en el suelo y segundo nos va a ayudar a tener microorganismos que nos ayuden a procesar más o que puedan ayudar a la planta a asimilar los nutrientes que finalmente le van a dar el crecimiento. ¿Tú cómo crees que lo pudieras, o para ti que eres ama de casa, profesionista, trabajadora, tú cómo pudieras incorporar este sistema a tu vida diaria? ¿Crees que es aplicable? Sí, claro que es aplicable. Incluso pienso hacerlo. Yo vivo en un departamento, pero con lo que me comentas estoy muy interesada en poder tomar el curso para que me orienten de cómo hacerlo, y a su vez yo tengo una página de internet que es guiaparalasalud.com, en donde puedo hacer un artículo de este tema, pero bueno, antes sí necesito estar empapada de cómo es el proceso para poder difundirlo, ya que la mayor parte de tráfico que yo tengo en la página son mujeres. Sí, finalmente son las encargadas de la alimentación en la familia. Pues qué bueno que tengas esta apertura, estas ganas, esta curiosidad y esta parte de querer como difundir estas alternativas que hay, que bueno, son fácilmente aplicables, requieren un esfuerzo extra, sí, pero los beneficios son mayores. Y bueno, lo que tratamos es que sea muy didáctico, muy fácil de aprender, porque el propósito es que se replique la experiencia para evitar esta parte de la dependencia, para tener una mejor salud y una mejor economía. Como te comentaba, estamos enmarcados en esta parte de ser Centro de Educación y Cultura Ambiental acreditado, por lo tanto somos un centro de capacitación. Estos cursos se dan a cualquier gente interesada, organizaciones civiles, amas de casa, todo. Si son gente no organizada en grupo, pues se pide que se asocien 10 personas para poder brindar el curso, ya sea que sea en las instalaciones del centro o que vayamos a su casa, o en algunos casos nos han solicitado para escuelas donde bueno, se juntan los padres de familia y bueno, vamos y damos la capacitación donde se van a implementar las camas o los huertos verticales. Entonces solamente es que nos llamen a los teléfonos del centro, que son el 5446-7108 y el 5446-6702. Aquí hablan al centro y nos comentan que vieron que están interesados en la capacitación de huertos biointensivos. Se les da ya toda la dinámica a seguir y sin complicación. Nosotros nos adaptamos a las condiciones que nos los pidan, porque el objetivo es favorecer que se implementen este tipo de alternativas de producción y por lo tanto nosotros tratamos de ser flexibles de los cómo y dónde aplicarlo, y entonces no tengan como preocupación de decir, bueno, es que es un curso muy estructurado, poco flexible. No, nosotros damos el curso donde sea necesario y vamos en el horario que ustedes lo requieran. Y ahora, si nosotros quisiéramos esta parte de ir creando como alianzas, por ejemplo, nosotros desde la parte productiva, la parte de capacitación, ¿cómo podremos crear esa alianza y ver, por ejemplo, consultar tu página de internet y hacer algún trabajo de manera conjunta? Mira, nos pueden contactar en guiaparalasalud.com. Ahí podemos estar en contacto y sobre todo que esta información es muy importante para nosotros para poder difundirla, tener una sección de todo lo que es ecología y entonces poder tener este artículo en nuestra página. Bueno, pues esto fue todo por hoy y los invitamos a que nos acompañen en su programa Perspectiva de ProNatura México el próximo lunes a las 9 de la noche por este mismo canal. Hasta la próxima.